Lima Gris TV, un canal diferente. En octubre de 1846, Miguel Grau se embarcó en el ballenero Oregon con una dotación de 30 tripulantes. Si bien la industria ballenera se inició en 1610 en Inglaterra, recién se extendió al hemisferio sur a mediados del siglo XVIII. En comparación con los buques en los que había servido Grau, su presencia en esta embarcación norteamericana tuvo otras obligaciones, pues la tripulación no solo debía capturar las ballenas, sino también izarlas y descuartizarlas a bordo para fundir su grasa. Todo ello dentro de un riguroso procedimiento sui generis, ajeno a la rutina náutica. Esta etapa en la vida del joven grumete se extendió por 22 meses, entre los 12 y los 14 años, donde habría realizado labores que excedían las posibilidades físicas de un menor de edad. Si los viajes con Herrera le abrieron a Grau el horizonte marino, el tiempo que pasó en el Oregón lo consolidó como un cabal hombre de mar. Su siguiente destino fue la fragata peruana. Después, entre 1851 y 1852, estuvo a bordo de diversas naves, como el Conroy, el Grace McBee, Cruiser, Witchcraft, Staghound y Seabourn. La primera etapa de la carrera mercante de Grau concluyó el 23 de julio de 1853, cuando arribó al puerto del Callao a bordo de la barcaza Golden Eagle, que vino procedente de San Francisco. Le faltaban 4 días para cumplir los 19 años de edad. Para entonces, a los 19 años de edad, Grau había recalado en los principales puertos del Pacífico Sur: Panamá, Guayaquil, el Callao y Valparaíso. También en Río de Janeiro, en el Atlántico. En Europa estuvo en Liverpool y Burdeos. Tocó en costa de los Estados Unidos, Boston, Nueva York y San Francisco. Visitó el Lejano Oriente, Shanghái, Hong Kong, Macao, Singapur, y conoció las exóticas Islas Marquesas, Sandwich y Sociedad en la Polinesia. Estudios de dirección de hidrografía y navegación de la Marina de Guerra del Perú han calculado que en la primera etapa de su carrera mercante, entre 1843 y 1853, Grau habría recorrido 103.000 millas náuticas, distancia equivalente a más de 4 veces la circunferencia de nuestro planeta. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos celebrando el mes de la patria, el año del bicentenario, un bicentenario ya ni que decirlo de complicado, pero nos queda siempre la literatura y sobre todo la buena información. Y aquí, por ejemplo, hay que rescatar el trabajo que se convierte en aportes importantes y valiosísimos de autores e investigadores como Hernán González Fernandini, que nació en Piura en 1934, y él tuvo un breve paso por la Escuela Nacional de Ingenieros y trabajó en varias agencias de seguros, ¿no? Y durante todos sus años de persona adolescente y adulta, independientemente de la profesión que ejerció, él se dedicó a la investigación sobre la vida de nuestro héroe máximo, Miguel Grau, seminario. Cuando uno conversa o menciona el tema de la historia del Perú, normalmente, y tal vez eso sea un defecto en la educación, recurrimos a cifras, a hechos, o a datos que vienen en algún manual de cultura general, pero no ahondamos en... No quiero referirme al valor o a la importancia que en sí ya intrínseca con el nombre del héroe, o del hecho de la batalla de la cual se converse, sino me refiero a la historia que hay en ella. A cómo era Lima entonces, cómo se manejaban las cosas entonces, cómo fue que Chile nos declaró la guerra, cómo es que Grau, enterado de la guerra, renuncia a su cargo en el Senado, en el Congreso, cómo regresa otra vez al mando de su nave, cómo es que se desarrolla la lucha, cómo es que la batalla, cómo es que
aparecen los conflictos políticos, las trabas políticas, la burocracia para entorpecer todo, cómo la prensa malinformaba a la población, cómo la población creía que nosotros, los peruanos, estábamos preparados para afrontar una guerra para la cual no contábamos ni siquiera con municiones, ni con buques, ni con armada adecuada. ¿Cuál es la real dimensión de la importancia del Huáscar? ¿Y por qué siempre decimos que, oh sí, Miguel Grau, el héroe máximo, ¿no? Pero no salimos de esa frase. ¿Por qué? ¿Por qué no es que vamos más atrás? Hernán González Fernandini ha escrito un libro, un ensayo sumamente interesante, interesante doble, porque, y aquí me emociono, porque uno termina por conocer y acompañar a un Miguel Grau de grumete hasta la parte final en que muere por el bombardeo de la torre donde se encontraba en el Huáscar. Estos dos datos, ¿no? Opuestos en el tiempo, en la cronología, responden además a la idea de un viaje, ¿no? Si bien toda historia, nuestras historias personales también son viajes, hay viajes más intensos unos que otros, ¿no? La vida de Grau, por ejemplo, lo fue. El hecho de haber recorrido 4 veces la circunferencia de la Tierra a los 19 años ya dice mucho, no solamente de lo mucho que vio en cada uno de sus viajes, de sus desembarcos, etcétera, sino que nos vamos enterando en este libro de las cosas que se sucedieron detrás, de cómo es que, por ejemplo, aparecen los primeros buques de guerra, de a qué empresa se le encarga la construcción del monitor Huáscar. ¿Por qué es que se llama monitor? El Huáscar, ¿con quién vino acompañado? ¿Con qué otro buque vino acompañado? ¿Quiénes eran las personas que trabajaron al lado de Grau? Cómo es que Grau asume la política del país en momentos de cambios sociales y políticos interesantes, ¿no? Cómo es que en medio de este panorama se da el estallido de la guerra, cómo es que se asume este enfrentamiento, por qué es que Grau es conocido como el Caballero de los Mares, más allá de que tú y yo sepamos, como en el colegio, que es porque rescató a los soldados chilenos. No, hay más detrás de eso. Hay una visión detrás de eso, hay una formación detrás de eso, hay datos que están narrados dentro de este libro de una manera sencilla, dinámica, pero muy rica, que hace que uno termine sintiendo en un libro de historia, un ensayo histórico, esa sensación de haber acompañado al autor en una gran aventura. Un gran acierto, por cierto, de Hernán González Fernandini en la publicación de este libro justo en este año bicentenario, y es un libro además que de constituirse como un aporte valioso e importantísimo, una obligación de tenerlo en nuestras bibliotecas familiares, porque si bien es cierto que existe cierto desdén por investigar sobre nuestra historia, me imagino que debe deberse también a que no se ha encontrado la forma de poder llegar al lector promedio, lector común, ¿no? Hace algunos años la historia del Perú, como la historia de otros lugares, venía en unos formatos de cómics, y hablo de hace ya 1000 años, ¿no? Entonces uno que era chiquillo pues se enteraba de la historia, o conocía la historia mediante todos esos cómics ilustrados a todo color, eran muy bacanes. En mi colegio, por ejemplo, en la biblioteca tenían varios tomos de esos empastados en verde, los curas, ¿eh? Era muy, muy bacán acercarte a ellos, descubrir cosas, aprender sin esa indicación de aprende, ¿no? Aprende esto, tienes que aprenderlo porque tienes que aprenderlo, ¿no? Uno aprendía disfrutando, ¿no? Y justamente yo creo que ahí radica además el valor extra de este libro, Miguel Grau, el héroe total, ¿no? De Hernán González Fernandini, porque uno termina acompañando a Grau en su vida, uno conoce un poco más de la historia del Perú, uno entiende un poco más, y esto es muy importante, entender por qué es que se dieron las cosas, entender por qué es que Grau es el Caballero de los Mares, y entender por qué es nuestro héroe máximo. Uno no puede cerrar el libro, que además es muy breve, sin quedarse pensando, ¿no?, en que hay vidas
que constituyen en sí mismas muchas vidas más. No solamente por la intensidad de las cosas que le han tocado en suerte vivir, en este caso Miguel Grau, sino por todo lo que vivió, representó para una sociedad que aún no termina de construirse como es la nuestra, ¿no? Entonces, el libro recomendado de hoy es Miguel Grau, El héroe total, de Hernán González Fernandini, que además, y esto es muy importante, ojo, porque esta edición de El héroe total que están viendo en este momento, que está, si mal no recuerdo, $29.90 en todas las librerías, y también puede conseguirse en las librerías virtuales y en la fanpage de la editorial Casa Tomada. El íntegro de las ventas está destinado a fortalecer el programa Niñoteca en Ayacucho, a las niñotecas. Entonces, además de comprar el libro, el 100% de ese monto está destinado a una ayuda social que yo creo que le hubiera gustado muchísimo a don Miguel Grau. Y lo otro es que constituye además un apoyo a la necesidad de implementar bibliotecas en todo el Perú. El programa Niñoteca es uno de ellos, y pues este es un apoyo que viene muy bien auspiciado además por la larga trayectoria, la importancia del nombre de Miguel Grau, no solamente en el Perú, sino en América toda, y en los libros de historia militar naval, por ejemplo, de todo el mundo, no existe un capítulo que no esté dedicado a nuestro héroe total, don Miguel Grau Seminario. Recuerden, $29.90, Miguel Grau, El héroe total, y están, además de llevando muy buena lectura a casa, apoyando a las niñotecas en el Perú. Nos vemos en el siguiente bloque. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Hay momentos difíciles en la vida de toda persona que están relacionados íntimamente con la muerte de nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre, de acuerdo a quien parta primero. En esta historia, que se titula No recuerdo haber encendido este cigarro, Katia Dawi, la escritora peruana Katia Dawi, nos narra la historia de un padre que ha participado en la guerra de Corea y que ante la pregunta del hijo, de la hija, sobre si alguna vez mató a un hombre, el padre le responde que aquellos ya estaban muertos antes de que alguien los matara. ¿Y qué opinión tiene de la guerra?, le preguntan, ¿no? Un día por el Día de los Veteranos. Y él responde: yo he vencido porque yo estoy vivo. Este cuento, que además trata sobre un hermano que tiene que realizar un trabajo donde necesita un animal muerto para poder recuperar los huesos y unirlos, y necesita la intervención del padre, muestra un momento muy interesante, que es
en la olla donde colocan el cadáver, no se sabe de qué animal finalmente. Hay todo un proceso, ¿no? Se pone el animal, se hierve la carne hasta que se desprende la carne de los huesos, se echa la cal para blanquear los huesos y queda una grasa, que es la grasa normal que tenemos todos los animales, todos los seres vivos, ¿no? Y se lanzan pues los huesos finalmente, ya secos, sobre una mesa, y suenan como dados los huesos ya secos, ya blancos. El padre, que es un fumador, no tiene mayor reparo en ayudar a unir las piezas, ¿no? Las piezas, los huesos como piezas. Finalmente el padre va a morir. El hijo no va a poder asistir al velorio porque el avión no puede llegar. Quien narra la historia tampoco puede acercarse al momento y lo lamenta. Solo está la madre, los amigos del padre, ex soldados, todos veteranos, que cargan el cajón. Y hay una frase hacia el final del cuento, que es un cuento muy muy breve, donde hace referencia justamente a este rompecabezas de huesos que el hermano, con ayuda del padre, consigue hacer, y la relación que existe con la muerte del padre, que ya dentro del cajón empieza a reunir alrededor de su muerte todas aquellas partes que fueron importantes en su vida, o en todo caso aquellas partes que aún quedan de su vida. En este acompañamiento final, en esta escena intensa pero también oscura, pero además que te pone a pensar, hay una imagen del narrador o la narradora, ¿no?, que dice: yo hubiera unido todas esas islas a nado con tal de llegar, que sí es lo que hizo mi padre, ¿no? Claro, reunir a todas sus islas para formar finalmente todo un recuerdo. Y el cuento termina con la frase lapidaria: para eso muere un padre. Katia Dawi es una de las narradoras peruanas más talentosas de los últimos años. Ha publicado un libro que se llama Geografía de la Oscuridad, que deben estarlo viendo en este instante en la pantalla, y sus historias giran justamente en torno a los temas del padre, la familia, los ajustes de cuentas, la presencia o ausencia del padre, las frialdades, qué sé yo. Pero a mí particularmente este cuento me ha gustado mucho. Tiene varios cuentos que son muy muy buenos, como el primero, por ejemplo, pero este cuento en particular sí me ha tocado. Debe ser porque yo perdí a mi viejo hace algunos años, no muchos en realidad, y me ha dejado la reflexión esta, ¿no? Es la idea de pensar sobre la muerte y sobre lo que esta desaparición consigue hacer aparecer. ¿En qué consiste entonces, y esto es lo que me ha quedado en la cabeza, la muerte? O los velorios, en este caso puntualmente el velorio, ¿no? Puntualmente el traslado del cajón al cementerio, ¿no? En esa despedida final, como si uno en un último intento, ya no estando aquí el alma, pero sí el cuerpo, arrastrara atrás de sí todas aquellas islas. Cada ser humano es una isla en sí también, de recuerdos, ¿no?, ya viejos, ya cambiados, ya diferentes, ya transformados, hacia un acto final, ¿no?, a ese encuentro con la oscuridad absoluta y ya eterna. El lenguaje del cuento de Katia es distinto a sus anteriores entregas.
hasta donde tengo entendido es un libro que le ha tomado unos 2-3 años escribirlo, pero sí se nota que ha habido un trabajo importante, ¿no?, en el tema del lenguaje, las figuras, ¿no? Mi padre me lanzaba al viento, yo caía como un paracaídas. Bonito. Bueno, ese es el cuento que quería comentarles ahora y me dejó así pensando. Entonces busquen Katia Dawi, Geografía de la Oscuridad, acaba de salir recientemente y está en todas las librerías de Lima y Perú y Balnearios. Entonces nos vemos después de la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Vamos a recordar a una de las compositoras importantes afroperuanas que ha tenido esta tierra, y es Victoria Santa Cruz, hija de Nicomé Santa Cruz Aparicio y Victoria Gamarra. Ella se inició en el mundo de las tablas con el grupo de danza y teatro Cumana en 1958. Su aporte a la revalorización de la cultura afroperuana es muy importante. Ella constituye además un referente no solamente en el Perú, sino para América Latina, por toda la labor que hizo, por las investigaciones que realizó, por su presencia en el mundo cultural peruano y latinoamericano. Llegó a participar además no pocas veces en Europa con sus actividades, y se dedicó además a la creación y al diseño. El diseño de vestuario, por ejemplo en la obra Retablí de Don Cristóbal y en La Rosa de Papel, ¿no? Es un clásico de Ramón del Valle Inclán. Además, ella fundó en 1968 la compañía Teatro Danzas Negras del Perú, con la que realizó pues presentaciones en numerosos espacios en América Latina y en el país también. Entonces, su presencia es importante y ya creo que todos ustedes la conocen por algunos de sus poemas que hemos leído, memorizado en el colegio, y que recordaremos además en este episodio de Fahrenheit 051 con mucho cariño. Victoria Santa Cruz. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba.
me lací el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Extraordinaria como siempre, Victoria Santa Cruz. Hay que recordar que ella trabajó como directora del conjunto folclórico del entonces Instituto Nacional de Cultura entre 1973 y 1982, ¿no? Desarrolló una labor sumamente importante, y cuando se retira se convierte en asistente, como profesora invitada, asistente después y luego vitalicia de la Universidad de Carnegie Mellon en los Estados Unidos, ¿no? Y dirigió talleres pues en países tan distantes como Rusia, Israel, Dinamarca, Canadá, España, Italia, qué sé yo. Una vida muy rica, una vida muy intensa y una vida dedicada no solamente a la investigación, sino sobre todo a la puesta en valor de la cultura afroperuana y de mostrar el enorme valor cultural, el enorme aporte que los afroperuanos han tenido en la cultura nacional. Es además, creo yo, un tema que aún mantiene total vigencia y que se debe revalorar, reconocer y destacar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hoy hemos conversado sobre Miguel Grau, nuestro héroe total, la escritora además Katia Dawi, su libro Geografía de la Oscuridad, y que les recomiendo mucho el libro, es un libro muy, muy bacán. Y finalmente Victoria Santa Cruz. No se olviden de seguirnos en nuestra fanpage, estamos como Círculo de Lectores Perú, y los cuentos pueden encontrarlos en la página web circulodelectores.pe, cuyo nombre además es el que figura en nuestra cuenta de Instagram. Nos vemos entonces el próximo martes, si Dios quiere, y a ponerle el pecho, a poner el hombro también. No se olviden que estamos en campaña de vacunación. Hay que empujen a sus papás a que vayan, y si tú eres base 4, eres cuarentón y también leías cómics en los 80s, ya hace rato te toca tu vacuna, así que separen su sábado y domingo, vayan el sábado de preferencia para que puedan descansar el domingo, y nada, que lo pasen bien. Nos vemos el próximo martes. Lima Gris TV, un canal diferente.